a Buen Día Litoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice por el momento es el edil Julio Dimitriov, que se incorpora hoy en esta mesa en lugar del profesor Rodolfo Merelo, que ha asumido responsabilidades, otro tipo de responsabilidades, y se ha disculpado por participar. ¿Tenemos a alguien más conectado? Muy bien. Sí, buen día desde Montevideo, acá estamos al firme. Carlos Iafiliola, buenos días. Julio Dimitriov, buenos días. Un gusto, buen día para la audiencia, buen día para Carlos, un gusto en conocerlo por este medio. Bueno, un gusto, Julio, y un gusto estar de nuevo en la mesa como siempre. Y un abrazo grande para Rodolfo, que está con nuevos emprendimientos. Me voy a quedar con la pena, no tengo con quién debatir, pero capaz que bueno. Mirá que, mirá que Julio duro también, Julio, es de la misma escuela de Rodolfo. Con Julio va a debatir, no se preocupe. Bienvenido, entonces, bienvenido. Quedamos ayer en intentar aproximarnos a tres temas. Sí. Antes de eso, yo quiero agradecerle a Julio que vuelva, que nos volvamos a encontrar en una mesa de estas, ¿no? Al contrario. Que más de una vez hemos intercambiado, ¿no? En otros años. Por favor, es un placer siempre en esta casa. Ayer quedamos que íbamos a acercarnos a tres temas. El caso del ex intendente Guillermo Besossi, que es un tema que nos ocupa en estos momentos, especialmente en esta zona del país. El discurso de la dirigente del Partido Colorado de Maldonado en la Convención Nacional del Partido Colorado en Montevideo, y el avance a las elecciones departamentales, a las que estamos a menos de 60 días. Carlos, ¿empieza usted? Sí, no tengo problema. A ver, primer punto, quizás el más delicado o el que ha tenido más fuerza en los últimos días desde el punto de vista mediático, político, que es el que tiene que ver con el ex intendente Guillermo Besossi, que estaba obviamente en campaña de cara al 11 de mayo, y bueno, y aparece esta citación por parte del Poder Judicial, de Fiscalía, y bueno, y termina imputado con medidas importantes, no son medidas menores las que se le puso, prisión domiciliaria, etcétera. A ver, ustedes me conocen, Julio no tanto, pero ustedes sí. Yo no soy de quedarme en todos los temas, usar la camiseta propia, sino que tratar de hacer un análisis con total libertad, independientemente si se trata o no de alguien de mi partido. En primer lugar, por supuesto que la sorpresa y el dolor, porque a Besossi lo conozco hace muchos años, de la militancia política, no de otro ámbito. Yo durante muchos años integré Alianza Nacional, el sector de la Rañada, y ahí obviamente compartí muchas cosas con Guillermo y tengo el mejor concepto de él desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político. Obviamente la sorpresa por todo este tema y el dolor porque esté involucrado un compañero en una situación de este tipo. Pero separo los tantos. A ver, esas reacciones que a veces se ven rápidamente públicas, no necesariamente las comparto. Cuando se trata de, en este caso, de mi tienda política, pero ha pasado en otras tiendas políticas, ha pasado en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, que bueno, cuando se trata de un compañero, enseguida lo salimos a cubrir. No es mi caso. Me gusta analizar los temas, me gusta ver qué es lo que está pasando, y obviamente en este caso en particular traté de estudiar cuáles habían sido los delitos que se le imputan, etcétera, etcétera. Y entonces hago 2 o 3 lecturas. Primero, eso, no comparto esa reacción que a veces se tiene casi que inmediata de salir a cubrir o a defender a un compañero sin tener ningún elemento arriba de la mesa. Porque digo, eso es un clásico, a veces pasa,
y no lo comparto. Lo segundo tiene que ver con algunas acusaciones que no son de ahora, que han habido, y algunas de ellas han venido del Partido Nacional, no solo del Partido Nacional, respecto a que en algunos ámbitos algunos operadores de fiscalía tienen criterios distintos a la hora de actuar. Y eso, en términos generales, sí lo comparto. Lo que no comparto es que lo primero que se haga cuando hay una acusación de este tipo, y cuando intervino, además de un fiscal, intervino un juez y tomó la medida que tomó, que no fue una medida simpática, no fue la más blanda, yo por lo pronto pongo luz amarilla. Eso de salir rápidamente a atacar, en este caso a la Fiscalía, como que es la responsable de todo este problema, no lo comparto. Entonces, pero sí entiendo, y han habido ejemplos y de sobra, que muestran que han habido, igual que pasa en otros ámbitos, a nivel de Fiscalía, han habido algunos fiscales que han actuado con criterios distintos frente a determinadas situaciones y a otras. Entonces, eso me lleva a pensar que alguno, obviamente, a la hora de actuar, más allá de lo profesional, le está poniendo alguna carga personal o de ideología o motivación propia. Segundo tema. Tercer tema, los delitos o todo lo que se pone arriba de la mesa de la imputación de Besosi. Yo estuve leyendo, ayer me tomé el trabajo de leer todo, y bueno, y obviamente ahí hay de todo en lo que se toma para tomar esta decisión, lo que se pone arriba de la mesa para tomar esta decisión, y hay de todo. Y a ver, yo no le estoy sacando la responsabilidad a Besosi, que sabe muy bien que cuando uno asume una responsabilidad pública tiene que cargar con ella, la tiene que cargar como una mochila, y sabe lo que significa tomar una decisión A, B o C a la hora de lo que después, desde el punto de vista jurídico, etcétera, pueda pasar. Yo creo que en cuestiones como algunas de las que están planteadas, está dentro de lo que se conoce en el ámbito político, y es un clásico, y el que esté libre de culpa que tire la primer piedra, de los llamados favores políticos. Alguna cuestión entra dentro de eso. Cosas que se han hecho, seguramente se van a seguir haciendo. Está dentro de una cultura que es general, que no solamente le llega al ámbito político, lo hace el ciudadano. Es un clásico que cuando un ciudadano tiene un problema, a veces recurre a alguien que está ubicado en alguna posición política, che, vos te animás a mirarme. Bueno, entonces, una cosa es un favor político que lo pueda hacer con buena intencionalidad un gobernante, Besosi u otro, y otra cosa es cuando ese favor político pasa determinado límite y se convierte en algo que no está bien y que es delito. Entonces, yo creo que justamente sobre eso, Carlos, ayer habló la fiscal del caso, Besosi, y dijo, en algunos casos se naturalizan la gente con los políticos hasta donde se puede ser generoso con los recursos públicos, ¿no? Que es un poco lo que estás indicando. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero digo, reconozcamos que es un clásico el tema del famoso favor político. Y a veces, quienes estamos en el sistema político, no me ha tocado muchas veces estar en cargos ejecutivos, pero es un clásico, aún estando en ámbito legislativo, eso de te animás a bicharme, no sé qué. Entonces, quien está en una responsabilidad pública tiene que saber lo que vos recién decís, que nosotros estamos administrando la cuestión pública, la cuestión del pueblo, que estamos administrando los dineros públicos, y tenemos que tener, obviamente, los cuidados del caso. Entonces, lo que digo es, es probable que en algunas de las cosas que se le imputan a Besosi se pueda haber pasado ese límite. Es probable que se pueda haber pasado ese límite. Entonces, cuando se pasa ese límite, y bueno, y ahí uno tiene que asumir que se pasó ese límite. En este caso está actuando la justicia, y a mí me parece que más allá de esas
repito, esas percepciones que están basadas en hechos reales, de que pueda haber de parte de algún fiscal alevosidad a la hora de tocar un tema u otro según de quién se trate, etcétera, etcétera, o de la conveniencia o no, como dicen algunos, que justo lo hacen ahora en medio de una campaña. Más allá de todas esas cuestiones que pueden estar arriba de la mesa, cuando está actuando la justicia, uno tiene que, por lo menos, poner una luz amarilla. Está actuando la justicia. Hubo la intervención de un juez, de una persona que dijo que entendía que había méritos para tomar las medidas que se tomaron. Entonces, yo por lo pronto tengo que poner luz amarilla. Soy la primera voz del Partido Nacional que habla en ese sentido, ¿no? Porque ha sido unánime, hasta que vos hablaste acá hoy, en cuestionar absolutamente el accionar de la Fiscalía y la predisposición de atacar a Besosi, ¿no? Mirá, no fue exactamente, Ricardo, unánime. Yo escuché, por ejemplo, a nuestro candidato a intendente de Montevideo, Martín Lema, de entrada hacer una valoración a minutos de que se supo esta noticia, que decía, bueno, tenemos que predicar con el ejemplo, y en pocas horas cambió de parecer porque obviamente debe haber recibido alguna llamada. Lo digo con todas las letras, no tengo ninguna historia de decirlo públicamente. Sebastián da Silva salió a pegarle, no, y Botana también, ¿no? Basta de blanditos, ¿no? Sí, por eso. Pero no fue el único, Botana también le pegó. Digo, a lo que voy es, la reacción inmediata grande, pero no unánime, fue de pasarle la responsabilidad a Fiscalía. Y repito, no comparto que esa sea la actitud, ni en este caso ni en otros casos. Sí entiendo que se quiera, por la sorpresa, por el dolor, porque se trata de un gran compañero y dirigente, como es en este caso Besosi, que se quiera solidarizarse. Sí lo entiendo. La decisión de ayer, yo la tengo acá adelante, la decisión de la carta que saca el directorio del Partido Nacional, termina diciendo, y yo me quiero quedar con este último punto, tengo más cosas para decir, pero la dejo por acá para que puedan opinar los demás. El último punto dice, la confianza en el Poder Judicial y sus pronunciamientos cuando son definitivos en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear. Yo quiero quedarme con esta frase final. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo espero, más allá del dolor, etcétera, etcétera, que pueda estar causando este caso, yo quiero quedarme con esa frase, que el Partido Nacional va a ser fiel a esa frase, y si al final del camino se llega a un procesamiento vinculado a este caso, que se acepte, porque acá se está diciendo esto, acá se está diciendo eso, todo lo demás, que yo lo puedo entender, la solidaridad, el ataque a algún fiscal, lo puedo entender, de hecho, en muchos casos es de recibo para mí, pero cuando la justicia termina tomando una decisión, me parece que tenemos que poner las barbas en remojo y tendremos que decir, bueno, si se tomó una decisión, por algo se tomó la decisión. Y tiro un título, que después me gustaría explayarme un poco más. Se nota que estoy en las cuchillas, ¿no? Que siempre digo lo que pienso, pero mucho más ahora. A mí me molesta que el Partido Nacional tenga una vara distinta, y soy Partido Nacional. Me molesta que el Partido Nacional tenga una vara distinta respecto a cuando hay el nombre de un dirigente, referente del Partido Nacional, cuestionado en algún ámbito, sobre todo en el ámbito jurídico. Me molesta. Se han tenido distintas varas a la hora de reaccionar y medir, y yo tengo ejemplos varios de ese tipo. Y estas pero cosas... Carlos, si revisás el archivo... Perdón. Vamos a escuchar a Julio. Si revisás el archivo, son todos los partidos iguales. Perdón, vamos a escuchar a Julio, porque ya tuvimos la intervención de Carlos, que agradecemos mucho. Su primera intervención, luego vendrá una segunda. Vamos a escuchar a Julio ahora, que tiene que decirnos sobre este tema. Bien, gracias. En realidad, sorpresas, lamentable sorpresa, porque en realidad me tocó trabajar 15 años cotidianamente en Soriano. He visto la obra de Besosi, quien lamentablemente se apartó un rato de la intendencia y quien la heredó, que fue Bascula, chocó en la primera esquina, fue lamentable. Volvió Besosi, siguió la obra. Estoy casado con una doloreña
tengo infinidad de amigos en todo Soriano, y me consta la obra de Besosi. Para mí un heredero natural de Larrañaga y de lo que era Alianza Nacional. No comparto en absoluto las críticas de parte del Partido Nacional en cuanto a politizar la actuación de la fiscal. Recordar con un solo ejemplo, entre tantos, que el Frente Amplio no actuó y como bien hizo, y era lo que tenía que hacer cuando se juzgó la conducta del vicepresidente de la Nación, y el vicepresidente de la Nación, siendo imputado por lo que fue imputado, presentó renuncia. O sea que a partir de ahí, y ejemplos como ese, me parece que no se puede acá echar sombras sobre la actuación de la fiscal y esbozar livianamente de que el Frente Amplio tenga alguna participación como persecución política. En realidad, sigo teniendo credibilidad a favor de Besosi. No me sorprende la actuación de todo el mundo del gabinete de Besosi. Los demás, muchos de ellos, de los implicados y procesados, son externos a la administración. Hay gente que está procesada por receptación, con lo cual significa que compraron materiales que pertenecían a la Intendencia. Seguramente lo de Besosi tenga mucho que ver, a mi entender, y deseo que así sea, con no denunciar, con hacer omisión de su deber de funcionario público, de primer ordenador de gastos de la administración, y no haber denunciado. Me sorprendió cuando leí, me interioricé del tema, porque vi algunas cuestiones que contó la fiscal en cuanto a algunos intercambios de escuchas telefónicas entre Besosi y el eventual presidente del gremio de los municipales de Adión, haciendo adelantos de partidas para Adión para cubrirle la espalda por cheques que habían librado sin fondos de financiamiento, o vaya a saber si alguna forma de falco en la administración del gremio. Haber recibido en algunas otras escuchas telefónicas, se desprende eso, algún toro en su establecimiento rural. En fin, quiero creer que en realidad, por el respeto y por la valoración de la institución de administración departamental, como lo hago siempre acá en Río Negro, que la figura del intendente sea liberada de estas sospechas, como dice la Filiola, presuntamente habría participado o habría cometido alguno de estos actos, pero quiero seguir dándole la credibilidad a Besosi en función de que me consta su origen, el origen de su familia. No tengo dudas de que no es un individuo que necesite ensuciarse por lo que se han ensuciado estos atorrantes que han robado en la Intendencia de Soriano. Al público en este departamento le consta que he confrontado profundamente con el exintendente de la FLU, sin embargo jamás he dicho, ni lo diría jamás, llevaría las cosas al terreno de su honestidad personal, porque me consta que no hay ninguna duda. Lo mismo en el mismo sentido sobre Besosi, tanto en lo personal como en lo político, porque no creo que el daño para la figura política sea solamente para Besosi si se termina confirmando todo esto, sino que esto nos hace daño a todos los que intentamos ayudar o hacer cosas para la gente por intermedio de la política. Justamente, Julio, eso te quería consultar y quería pedirte un análisis. Muchas de estas acusaciones, no quizás las más graves, pero sí las otras, no forman parte de prácticas habituales de todos los gobernantes, de Totalmente. Todos los partidos. Totalmente. Cosa que hoy por ahí, mucha gente se sorprende y todos nos rasgamos la vestidura, pero... Bueno, pero es lo que decía Carlos recién, la gauchada puede terminar siendo un delito. Yo lo he dicho, ¿no? Lo he dicho. Hay términos que yo he utilizado y los tengo, hay términos que los tengo como consigna en mi actuación política, como cuando le dije a mi propio intendente, al cabo de una investigadora truncada por falta de colaboración de la intendencia, de nuestra intendencia, que los intendentes bastardeaban las juntas creyendo que tienen 31 directores y lo que tienen son 31 ediles que deben controlarlos, los propios y los ajenos.
Y en ese sentido, nuevamente pasan estas cosas, así como el exintendente de Río Negro fue víctima de las conductas para nosotros completamente irregulares y dañinas para la administración y los intereses del departamento, como el exdirector de tránsito con el tema fotomulta, como ha sido horrorosa la actuación del director de obra en cuanto a lo que está hoy en justicia, que es el tema del robo de la Tosca, y pareciera de que no acusan recibo esos directores. En el mismo sentido, los ediles oficialistas y buena parte del resto de las juntas, normalmente en este país parecen cómplices o directores de los intendentes, y eso no debe ser así. El otro día, sin ir más lejos, llega el expediente con el pedido de anuencia para destitución de estos dos funcionarios en el tema de la Tosca Río Negro, y lo primero que se analiza es, de parte del oficialismo, si se vota como viene o si se abre el paquete. Y creo que eso no debiera ser materia de discusión. Es elemental, si no, tienen que devolver los 60.000 pesos que el pueblo rionero le paga de reintegro de gastos todos los meses. Si no van a abrir el paquete, si no van a analizar, el intendente, yo puedo ser edil del Partido Nacional, pero si Tiscornia me manda una destitución proveniente de un sumario que derivó en una denuncia penal y que está investigada en Fiscalía, si yo no abro ese paquete y lo analizo desde mi perspectiva, de la perspectiva legislativa y del Contralor de la Intendencia, la verdad estoy defraudando a la gente, defraudando al partido que pertenezco, y defraudando a la gente, y defraudando el mandato constitucional. Es obvio que hay que controlar. Y es cierto, yo me acuerdo cuando Pepe lo fue a visitar a aquel de Colonia, que fue detenido también en su momento. Sí, el intendente anterior. Sí, que había sido frente amplista también. Sí. Bueno, y Pepe dijo, por cuestiones como esta tenemos que revisar el Código Penal, porque por cuestiones como esta vamos a terminar con varios intendentes presos. Pero una cosa es que un intendente le dé dos chapas. Vos hiciste referencia a Sendik, que fue procesado por abuso de funciones también, ¿no? Ahí está. Una cosa es que un intendente le dé dos chapas más, dos chapas menos, por la tangente de la Dirección de Políticas Sociales a una persona que está en condición de necesitarla. Y otra cosa es que haga la vista gorda cuando faltan $50.000, como pasó en uno de los aspectos de la investigación de Mercedes, de las partidas para los talleres, y no pasó nada, y lo notó, según las escuchas telefónicas, según la fiscal, se percató de eso y no lo investigó ni lo denunció tampoco. Es lo que no se puede reprochado. justificar ni las dos chapas ni los $50.000. Está bien, ¿no? pero en general los intendentes, todos los intendentes, los blancos, los colorados, los frente amplistas, en ese bolsón cargan con todo. Por eso yo un poco me pregunta ahí también. Y ahí hay un gravísimo error, me parece. Y hay un gravísimo error de los controladores, que deben ser los ediles, porque no se le puede seguir consintiendo a tu intendente compañero algunas cosas. Bueno, y en este sentido... Eso ha sido la lógica siempre, ¿no? La mayoría... Bueno. El gran problema que tienen, uno de los grandes problemas que tienen las administraciones departamentales, son las mayorías automáticas que tienen los intendentes. Pero, claro. El día que se aplique la representación proporcional integral, como es en el Parlamento, que los intendentes estén obligados a bajar a negociar para conseguir los votos para que le aprueben todo, ¿no? Ese día la cosa va a cambiar, ¿no? Sí, y que sean mucho menos ediles los que son, y que les paguen un sueldo real y no un sueldo encubierto, ¿no? Como es hoy. Bien, pero si vamos a la última participación. Carlos, 5 minutos. No, bueno, cortito. A ver, lo que dijo el amigo que con el que hoy nos estamos conociendo, yo lo comparto en un porcentaje altísimo de todo lo que estuvo diciendo, pero obviamente, si está ocupando el lugar de Rodolfo, tengo que discrepar, porque empezó con la misma estrategia de Rodolfo. Dijo, habló sobre que, bueno, esto del ataque del Partido Nacional al Poder Judicial, que no es la primera vez que lo hace el Partido Nacional, el Frente no lo hizo, y puso el caso de Sendik. Yo le recuerdo a Julio, hubieron una cantidad de casos que los que estaban en el centro del debate, acusados, eran dirigentes de primer nivel del Frente Amplio, y el Frente Amplio no actuó
en la forma que tenía que actuar. Hubo cuestionamientos a los fallos judiciales, hubo respaldo a los dirigentes, digo más, casos como por ejemplo el expresidente del Banco República, Caloya, el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, que se le llegó a hacer hasta una caravana de respaldo. Entonces, a ver, si vamos a hablar sin el balde puesto, yo estoy dispuesto a bancar las cosas del Partido Nacional, pero quiero que también del otro lado se asuman las propias. Ustedes no son no son inmaculados, también tienen sus cosas y las tienen que cargar y tienen que aprender a cargarlas, porque a veces no las cargan. Parece que los malos siempre están de la vereda de frente. Respecto a todo lo demás que se está diciendo, yo comparto, y voy a decir una cosa más. El problema en los gobiernos departamentales no solamente es un tema que tenga que ver con esa mayoría automática que se les da en la Junta Departamental. Tiene también que ver, y mucho, con quiénes son los representantes públicos. Si hay representantes públicos en serio, que tienen principios, que tienen valores, que son capaces de analizar los temas independientemente si son de un sector o de otro, o actúan con un servilismo total. Y yo lo que he visto muchas veces es que se actúa de esta manera, porque si una persona que fue electa edil con el voto del pueblo, después en la Junta Departamental va a ser siempre sí o sí lo que le viene mandatado desde el gobierno departamental, yo no quiero representantes así. Yo quiero representantes en serio, que si tienen una idea distinta, sean capaces de cuestionarla, porque de eso se trata también la credibilidad del sistema político y del sistema de la actuación pública, de que seamos honestos a la hora de actuar en función de valores, de principios, y no todo porque es de mi partido lo defiendo, porque me mandataron lo hago. No, no es así, no es así. Eso es lo que le ha hecho muy mal a la política. Entonces, repito, el tema de que las juntas departamentales tengan ese plus de la mayoría automática no es el único problema. No, por supuesto que ahí dije que era uno. Dije que era uno de muchos. No, está bien, pero este tema que tiene que ver con los valores de quienes son representantes del pueblo es muy importante, Sí, sí. es muy importante. Bueno, hay gente que no le conocés la voz en la Junta, que pasan 5 años y no hablan, ¿no? Sí, de acuerdo. El problema es la... Estoy de acuerdo. Gracias, con que Carlos. Eso pasa, fui 10 años edil y lo viví, estoy de acuerdo, pero por eso digo, no es el único problema el tema de la mayoría que se le otorga Automática. directamente. Claro. Gracias, Carlos. Vamos al cierre con Julio. Sí, el problema es el absurdo que sostiene todo el aparato político, en su mayoría, en su inmensa mayoría, con intendentes y ediles del Partido Nacional en todo el país, de hacernos trampa, de hacerle trampa al ciudadano. Un departamento como Río Negro con 58.000 habitantes, con 31 ediles, y un departamento como Montevideo con 2 millones de habitantes y 31 ediles. Es ridículo. Bueno, pero cuando Es tuvimos ridículo. la oportunidad de votarlo en el año No se 1994 quiso y cambiar. cambiarlo, solo el 38% de los ciudadanos Sí, apoyaron estamos esa hablando de reforma. 31 años atrás. Y nadie más Vaya- Ojalá que lo planteen de vaya- vuelta, Y ¿no? nadie más se animó a tocarlo nunca porque esa decisión fue tomada, aprobada y aceptada. Era una mini reforma constitucional que solo votamos, el 38% de los Vaya ciudadanos. si la realidad institucional, jurídica, cotidiana del país es dinámica, como para pensar si hay suficiente la mérito organización para, de los para departamentos realizar habría que rever, ese ¿no? tipo de decisiones. Pensarlo en Cuando regiones vos y no decías- tanto en chacras departamentales. Cuando vos decías recién, llegará el día en que los intendentes no tengan mayoría automática, tengan que bajar a negociar. Sí. Si ese día no llega acompañado de un baño de dignidad para quienes lleguen a la Junta y vayan y cambien su mano de yeso por 4 o 5 puestos de changadores, Sí. va a ser banal, va a ser relativo. La verdad, yo no quiero entrar en el debate del pasado, yo apenas di una muestra en que si el compañero La Figura lo quiere llevar al terreno de la paridad, lo acepto. En realidad estoy acompañando una candidatura a la Intendencia de Río Negro y prefiero hablar en clave de futuro. Pero si entramos en clave de pasado, no vamos a terminar más. Yo le nombro la liquidación del Banco Pan de Azúcar y la coima a la señora Pou, y así entramos y él me va a devolver sobre Caloya, sobre el otro de los casinos de Montevideo. En realidad que cada cual responda. Pero lo que sí me consta es que tenemos en Soriano
una intendencia que no tiene deudas, que tiene una administración aparentemente muy bien encaminada, muy prolija. Es lamentable que se caiga en este percance importantísimo ahora judicial, porque se va a retroceder y la vez que salió de lo que era la administración, la conducta de Besossi, ese departamento, hubo eventos como que el propio intendente vendía nafta favoreciendo a su propia estación de servicio, entre tantas en un otras tema cosas. que es absolutamente complejo, lo debo defender, porque la Intendencia no le compra el combustible a las estaciones de servicio, la Intendencia le compra el combustible a ANCAP directamente, a través de estaciones de servicio, pero no le compra a las estaciones. O sea que no va dinero para el estacionero. No va, el dinero no llega directamente al estacionero. Ese es un tema que viene de hace más de 50 años. Blanco sobre negro, Ernesto. El estacionero no agarra una moneda. Hace más no de gana una moneda. No ese es el tema. No ese es el tema. El tema es, y creo que algún día deberemos estudiarlo en serio, las intendencias no le compran el combustible a las estaciones de servicio, se lo compran directamente a ANCAP. Por eso es complejo, y por eso existen las acusaciones y después vienen los no procesamientos, porque los abogados defensores presentan la documentación. Pero hubo procesado por eso. Sí, pero esta semana, lo dijo el propio Besossi, es probable que salga absuelto de todo ese proceso después de 7 años, porque los abogados pudieron demostrar que no era para él el dinero, era para ANCAP. O sea que ese tema la semana que viene seguramente lo tenemos. Ahora que Julio, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. El martes que viene, 9:10, nos volvemos a encontrar con ustedes. Abrazo, Carlos, gracias por el intercambio. Para otra mesa. Ahora vamos rápidamente al estado del tiempo con